Ramón Saúl Sánchez nació en Colón, Matanzas, Cuba. Se unió a la lucha anticastrista a la edad de 15 años, luego de que su madre lo enviara al destierro en los vuelos de la Libertad, a través de los cuales alrededor de 300.000 cubanos arribaron a Estados Unidos entre 1965 y 1973. Sánchez se unió a un grupo paramilitar de Miami que en la década de los 60s y 70s estaba a favor de derrocar a Fidel Castro con métodos violentos. Luego de pasar 4 años y medio en una prisión federal por negarse a testificar ante un gran jurado que investigaba un presunto atentado a Castro en New York en 1979, e inspirado por la lucha de Gandhi, Martin Luther King y José Martí, decidió que la violencia no era el camino adecuado y que cuando saliera de la cárcel convencería a los cubanos de luchar pacíficamente. Fue uno de los artífices del boleto a la libertad de los cubanos conocidos internacionalmente como camionautas y los balseros del puente. En su extensa labor, Sánchez, presidente del Movimiento Democracia, ha realizado huelgas de hambre, varias campañas de desobediencia civil, flotillas frente a las costas cubanas y ha estado preso 7 veces por su activismo. Buenas tardes, Ramón Saúl Sánchez, bienvenido a Voces de Cuba. Gracias por concedernos esta entrevista. Es un honor para mí, muchas gracias a ustedes y gracias por el trabajo tan lindo que hacen ustedes por el pueblo de Cuba. Ok, gracias. Cuénteme un poquito acerca de su familia y sus primeros años en Cuba. Bueno, yo nací en el campo, nací de una familia campesina muy humilde. Vivíamos en las afueras del pueblo, en el campo adentro más bien, en Matanzas, Cuba. Me crié con mi madre, con mi abuela. Mis padres se divorciaron a una edad muy temprana, pero siempre mantuvimos los nexos que se acostumbran en nuestra patria, familiares, a pesar de que estuvieran separados. Y crecí hasta los 12 años cuando mis padres decidieron enviarnos al destierro, a mi hermano más joven, un año más joven, y a mí, debido a que tenían miedo que el régimen de Cuba nos enviara a luchar guerras imperialistas en favor del imperio soviético en otros lugares del mundo. Y así, a la edad de 13 años, yo, 12 años mi hermano, pues fuimos enviados al destierro y fuimos recibidos en la Torre de la Libertad por una familia con una fotografía, una familia que era familia de mi madrastra, mi padre se había casado nuevamente, y nos recibió con una fotografía como han recibido a miles y miles de otros cubanos anteriormente. Entonces viene a los Estados Unidos en los llamados vuelos de la libertad. ¿Cómo fueron esos primeros años de su llegada acá? Los primeros años en el destierro fueron muy duros, separados de nuestra familia, de mi madre, de mi padre, de mi abuela, mis hermanos. Fuimos recibidos por familiares acá de mi madrastra, porque mi padre se había casado nuevamente, y estuvimos así 2 años y medio hasta que llegó mi padre posteriormente. Mi madre nunca pudo salir de Cuba, nunca la pude ver nuevamente hasta que falleció, y solamente en ese tiempo pude conversar con ella una vez 3 minutos y otra vez ya cuando estaba en el hospital enferma de cáncer para morir. Fueron tiempos difíciles para nosotros como jóvenes, alejados de nuestras raíces, alejados de nuestra familia, de nuestras amistades de la infancia, alejados de nuestros sueños debido a que el régimen de Cuba los había truncado con su intransigencia. Y todo esto pues fue creando en uno el sentido del deber de luchar por la gente de uno, de luchar por la gente que quedaba atrás. Yo pude, a pesar de que era muy joven, inmediatamente darme cuenta de lo que vivía mi país, aunque ya lo sabía desde que había salido de Cuba. Y esto me llevó a involucrarme en una temprana edad, a los 15 años de edad, en la lucha por la libertad de Cuba. Realmente, si llegó tan joven acá a Estados Unidos, ¿por qué sigue tan interesado? ¿Por qué su insistencia por el tema cubano? Bueno, porque es un sentido del deber, es un compromiso moral que tiene un ciudadano con su gente, con otros seres humanos, cuando esos seres humanos tienen que vivir bajo una dictadura de más de medio siglo que ha demostrado a través de todo este tiempo ser cruel, ser implacable.
Mi compromiso sigue porque las condiciones que me hicieron salir de mi país todavía existen 55 años después. Yo llevo ya 48 años en el destierro cubano, me incorporé a la lucha a los 15 años, ya yo tengo 60 años casi. Quiere decir que llevo 45 años luchando cada día de mi vida por ver libre a mi país. Yo no lucho por una razón ideológica, política meramente, eso no es. Creo que eso no sería ni válido siquiera, tanto como por una razón humana, una razón de conciencia, porque todos los seres humanos, independientemente de su ideología, de su criterio, puedan tener un espacio en el gran hogar que es la nación y que los cubanos podamos encontrar o reencontrar ese punto en la historia que nos separamos de nuestras pequeñas conquistas, pero definitivamente positivas, para poder reabrir o continuar, mejor dicho, nuestro camino en el futuro hacia ese futuro más prometedor que todo ser humano sueña en su corazón. Yo sueño con ver a mi patria libre de dictaduras de derecha, de izquierda, libres de imperios, libres de cualquier tipo de situación donde se esté constantemente convocando al odio contra otras naciones, contra otros pueblos. Lucho por ver al cubano feliz y la retribución más grande que uno pueda tener de toda esa lucha y de todos esos años es poder decir, al fin soy un ciudadano libre, que puedo ejercer mis derechos y también llevar a cabo mis deberes en una patria libre. Vamos a hacer un poco de historia. Usted pertenece a ese exilio histórico, a esos primeros que llegaron a este país. Y por lo regular esa primera oleada, la forma que encontró para enfrentar al régimen de Cuba fue la vía violenta. Hábleme un poco de eso, cómo usted pasa de una vía violenta a una vía pacífica, a una manera o a una forma pacífica. Bueno, la cultura de los cubanos era una cultura como la mayor parte del mundo. Todo el mundo piensa o pensaba, y mucha gente todavía piensa, gracias a Dios no tantas ya, que para terminar con una dictadura solamente se puede hacer a través de la violencia, a través de la fuerza de las armas. El régimen de Cuba, precisamente, el dictador cubano, hizo una revolución violenta, una revolución armada, una revolución en la Sierra Maestra y luego en las calles. Hizo crímenes bastante condenables en su carrera o en su lucha política. Así que culturalmente el pueblo de Cuba tenía esa visión. Pero yo me cuestionaba, a pesar de que me incorporé muy temprano en mi lucha con Alfa 66, que era un movimiento de lucha que creía en la lucha armada, la lucha de guerrilla. Me formé como guerrillero en mis tempranos años. Después entrené a muchos cubanos en la lucha guerrillera. Pasaron los años y cuando tenía 26 años terminé en la cárcel acá en los Estados Unidos por negarme a ser informante en contra de otros cubanos, por negarme a testificar ante un gran jurado federal que investigaba un atentado contra Fidel Castro cuando vino a las Naciones Unidas en 1980. Durante ese tiempo que estuve preso, tuve la oportunidad de meditar ampliamente, como uno puede imaginarse en la prisión, acerca de nuestro método de lucha y por qué nosotros, siendo víctimas, no habíamos logrado convencer al mundo de la justicia de nuestra causa. Y hice el compromiso de renunciar a la violencia y de que cuando saliera de prisión iba a proponerle al exilio cubano y a cuanto hermano de lucha hubiera, que existía un método tan digno en su manera de aplicarse como en el objetivo mismo que buscaba, que es la lucha cívica no violenta. Y eso fue lo que comencé a hacer. Cuando llegué al destierro, luego que fue puesto en libertad, comencé a proponer la metodología de la lucha cívica no violenta y comenzamos a practicarla. Y se nos dio algunas oportunidades para hacer eso, como fue la jornada que hicimos cuando los balseros que estaban presos en Guantánamo por el éxodo de 1994, las protestas de la ley Pie Seco, Pies Mojado, y otras protestas, el caso de Elian González, etcétera, etcétera. Y hacia Cuba la practicamos con la flotilla Democracia. Fuimos la primera vez a aguas cubanas
pacíficamente a reclamar nuestro derecho al retorno, a protestar el asesinato de los niños del remolcador 13 de marzo y fuimos brutalmente agredidos por las torpederas del régimen de Cuba. Pero aquello de alguna manera le devolvió la fe al cubano en sus propios esfuerzos en el destierro y de alguna manera también pues le dijo al cubano, hay aquí un método de lucha que podemos practicar, y comenzó a coger fuerza en la metodología de la lucha cívica no violenta del destierro cubano. ¿Qué opina usted sobre el bloqueo? Mira, yo sé que el exilio cubano y muchas personas en la isla piensan que el embargo norteamericano pues es un instrumento para favorecer la libertad de Cuba. Mi criterio particular es que por varias razones el bloqueo o el embargo, el régimen le dice bloqueo, nosotros embargo, no es un bloqueo, es un embargo debido a los términos legales de los Estados Unidos. El embargo norteamericano ha sido un yunque en el cuello del pueblo de Cuba, en la lucha por la libertad de Cuba, porque en primer lugar, de alguna manera el régimen logra decirle al pueblo de Cuba que la problemática del país es responsabilidad de los Estados Unidos por el embargo y de lo que ellos llaman la mafia del exilio cubano. Y en segundo lugar, pues el régimen que le saca estos dividendos políticos se presenta ante el mundo como una víctima del gobierno de los Estados Unidos y no como lo que es un victimario. El régimen de Cuba, además de esto, debido a las prohibiciones de este propio embargo, pues saca un gran dividendo económico a las transacciones comerciales que tienen que ver con la división familiar. Por la prohibición, el régimen logra fijar precio y mantener un monopolio de esa industria, y eso hace que precisamente sea esto lo que le llene los bolsillos al régimen de Cuba. Por estas dos razones y otras más, yo pienso que el embargo norteamericano es más perjudicial al proceso de lucha por la libertad de Cuba que beneficioso. Pero hay un embargo del cual nadie habla, y es el principal embargo que sufre el pueblo de Cuba, el embargo a las libertades. Nadie habla, por ejemplo, de la división familiar, del derecho que tiene el ser humano a crecer con su familia, a vivir con su familia, y que el pueblo de Cuba sufre de esa división en cada una de sus unidades familiares. Hasta la propia familia del dictador cubano está dividida. Nadie habla, por ejemplo, del derecho a la libre expresión que ha sido conculcado en el pueblo de Cuba. Nadie habla de que el cubano se le ha prohibido entrar a sus hoteles, entrar a sus playas. Nadie habla de que a un cubano se le pide una visa para entrar a su país y que si el régimen piensa que no piensa como él, como el régimen, pues entonces ese cubano no puede entrar al país. Eso es el primer embargo del cual sufre el pueblo de Cuba, y me sonaría siempre hipócrita escuchar que haya alguien que reclame el levantamiento por parte del gobierno de los Estados Unidos, pero no sea capaz de reclamar el levantamiento del embargo por parte del régimen de Cuba. ¿Cómo surge el movimiento Democracia? El movimiento Democracia surge como han surgido todos los otros grupos, del sueño de un grupo de cubanos de ver libre a nuestra patria, de darnos hogar propio, de tener soberanía, de tener justicia social, de tener derechos civiles, derechos humanos, de que nuestra familia se reunifique en su territorio nacional. De ese sueño grande de más de medio siglo surge el movimiento Democracia. Surge también con una metodología. El movimiento Democracia fue pionero en ponerla en práctica, la metodología de la lucha cívica no violenta, en apoyo también a los movimientos opositores dentro de Cuba que utilizan la lucha cívica no violenta. Surge también como una necesidad de luchar por la reunificación de la familia cubana, por los derechos de los balseros cubanos, la gente que huye de nuestro país buscando libertad y termina a veces siendo maltratado en otros lugares, estando perdidos en el mar, en islas que nadie sabe ni que existen, etc. Surge producto de todas las necesidades de nuestro proceso y como pues una manera de poder poner en práctica de una manera proactiva en las cosas en que nosotros creemos. Como decía Martí, con soñar allá en el fondo del alma no se fundan pueblos. Nosotros, además de soñar en el fondo del alma, queremos hacer algo, demostrarle a nuestros hermanos de la isla que estamos con ellos y demostrarle a los cubanos que queremos correr los mismos sacrificios. Por eso son
las jornadas que hacemos, las campañas que hacemos, las flotillas democracia, las huelgas de hambre, las cosas que hacemos entre todos para poner nuestro granito de arena en la reconstrucción de ese edificio nacional que es la libertad de nuestra patria. 4 huelgas de hambre. Cuéntanos el porqué de estas huelgas de hambre y qué logró a través de ellas. Las huelgas de hambre son un instrumento de la lucha cívica no violenta. Es una manera de reclamar un derecho sin hacerle daño a nadie. De hecho, se lo hace uno mismo, el daño se lo hace uno mismo. El movimiento Democracia busca dar vida, no busca arrancar vidas. Nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida, pero no estamos dispuestos a arrancarle la vida a nadie. Queremos ver la libertad y esa es una manera de dar el ejemplo nosotros del sacrificio que estamos dispuestos a hacer humildemente por ver libre a nuestro país. Así que en cada una de ellas ha habido una gran cuota de amor a la patria, una cuota de miedo como tiene cualquier ser humano que se enfrenta a esos procesos, pero hay un miedo más grande todavía, que es el miedo a no cumplir con el deber. Y la hemos hecho, en otras palabras, en momentos en que hemos pensado que tenemos que llamar la atención acerca de un derecho de los cubanos que nadie en ese momento está respetando, y esa es la razón que la hemos hecho. La hemos hecho por el derecho de los balseros, la hemos hecho por el derecho de los cubanos a retornar a su país sin reclamar una visa. La hemos hecho por cuando han maltratado a los cubanos en otros países, como en Bahamas, etcétera, que en este momento nos encontramos involucrados en ese proceso, y la haríamos 1000 veces más si es necesario por el derecho no solamente de los cubanos, sino de cualquier otro ser humano que entendamos que se encuentra conculcado. Pero cuénteme concretamente, ¿qué han logrado con ello? En cada una de ellas hemos logrado algo, hemos logrado lo que nos hemos propuesto, de hecho, ¿no? Por ejemplo, en la campaña del puente de las 7 millas, cuando enviaron al grupo de 15 cubanos de regreso a Cuba, el gobierno de Estados Unidos accedió a tratar mejor a los cubanos, a dar información a los familiares aquí cuando tienen a bordo de los escampavías a personas que han detenido en alta mar. Les otorgó visas a ese grupo de cubanos para que entraran en los Estados Unidos. En el caso de las Bahamas, hemos logrado que en este mismo momento se encuentren sentados en el banquillo de los acusados 5 guardias que abusaron de los cubanos, a pesar de que el gobierno de las Bahamas ha sido muy reticente para poder hacer las investigaciones, y el régimen de Cuba, en lugar de estar defendiendo a sus ciudadanos, ha estado poniéndose de parte del gobierno de las Bahamas en encubrir los abusos. A pesar de esto, hay un juicio que está siendo seguido contra los guardias de las Bahamas, y nosotros pensamos que al final pues se logró eso, se logró que tumbaran el centro de detención migratorio y que hicieran un nuevo centro, etcétera. Nada es perfecto, todavía se cometen abusos en las Bahamas, y se va a cometer abusos en las Bahamas mientras hayan inmigrantes. Se van a cometer abusos contra los balseros cubanos mientras haya dictadura en Cuba y mientras existan los balseros, pero por lo menos ellos saben que hay seres humanos, que hay personas que están dispuestos a defenderlos en esa decisión tan dura que tienen que hacer para poder vivir en libertad. Flotilla frente a las costas de Cuba, ¿por qué llevó a cabo esto? Las flotillas buscan varios propósitos. El primero es decirle al mundo que el pueblo de Cuba vive esclavo, vive aislado, denunciar cosas tan horribles como que en Cuba hay un gobierno que fue capaz de hundir un remolcador 13 de marzo con 67 personas a bordo y asesinar a 37 personas, incluyendo 10 niños. Cada año hemos ido frente a las costas de Cuba a recordar eso. También protestar cuestiones que tienen que ver con violaciones de los derechos humanos y las violaciones laborales. Hemos ido frente a las costas de Cuba a reclamar justicia social. Hemos ido frente a las costas de Cuba a reclamar la reunificación de la familia cubana, el derecho que tenemos los cubanos a no ser convertidos en artículo de mercadería cuando se cobra el doble, el triple por un pasaje, cuando se cobra 10, 15, 20 veces el costo de una llamada a Cuba de lo que costaría llamar a China, etcétera, etcétera. O sea, cada una de estas flotillas ha tenido un propósito.
y cada vez que lo hacemos, el mundo se entera, mucha gente en el mundo se enteran de estas denuncias que hacemos. El pueblo de Cuba nos ve con las luces de libertad y sabe que estamos ahí y que estamos ahí por ellos. La oposición cívica dentro de Cuba se conecta con nosotros y nosotros con ellos de una manera simbólica, pero muy real. Así que nosotros pensamos que estos empeños que hemos hecho a lo largo de los años se han rendido frutos, sobre todo el fruto espiritual, que es tan importante en todos estos procesos de lucha. Ha estado 7 veces preso por su activismo. ¿Qué aprendió usted en la cárcel? Bueno, uno siempre aprende mucho en la cárcel. La primera cosa que uno aprende en la cárcel es que los seres humanos todos somos creados iguales y que en ese lugar el pobre, el rico, el fuerte, el débil, todo el mundo es igual. Lo más importante en la cárcel es utilizar el tiempo para meditar en las cosas que uno a través de la vida ha hecho y que necesita rectificación y en llegar al convencimiento propio de qué camino tomará de ahí en lo adelante. El presidio, ya sea político o no, pero el presidio político nutre, fortalece el espíritu de alguna manera. No importa donde usted esté, ir a la cárcel es algo cruel, es algo muy duro, lo arrancan del seno familiar, de su familia, le destruye en cierta manera la vida a uno. Cuando uno sale de la prisión, su vida ya no es la misma, nunca. Pero le fortalece a uno el espíritu, el convencimiento, el tesón de continuar en esa lucha. Así que el presidio en los Estados Unidos, por mi lucha por la libertad de Cuba, y cada vez que he caído preso, que ha sido por estas campañas que hemos llevado a cabo, me ha servido a mí para nutrir mi espíritu y para convencerme más de por qué los seres humanos tenemos que luchar por la libertad, de manera que no hayan tiranías, ni hayan poderes que respalden tiranías en la faz de la tierra, que los seres humanos puedan tener entera libertad. ¿Qué opinión tiene de la política de los pies secos y pies mojados? Esa es una política injusta. O sea, un ser humano debe ser juzgado por si tiene o no temor de represalias, pero ser juzgado por si tiene los pies mojados, si los tiene secos, me parece que es arbitrario. Esa especie jurídica solamente se encuentra en las relaciones extrañas entre el régimen de Cuba y los Estados Unidos, donde cada vez que estos dos países se fajan, estos dos gobiernos se fajan, los golpes los coge el cubano. El régimen de Cuba se faja con el imperialismo yanqui, pero le da golpes a las damas de blanco, le da golpes a los disidentes en Cuba. No va y le da golpe a Obama, ni al Congreso, ni al ejército norteamericano. Así que esta es una más de las muchas políticas erradas que desgraciadamente están en vigor porque existe una tiranía en nuestro país y porque del lado acá existe una ineptitud muy grande en cómo lidiar con esa tiranía y una falta de voluntad de ser realmente solidarios sin ser injerencistas con la libertad del pueblo de Cuba. ¿Quiénes fueron los camionautas? Los camionautas y los carronautas fueron dos casos de cubanos que desesperados, como otros tantos. O sea, el balsero no existía antes de este régimen. Antes de este régimen, el menos de un 1% de la población vivía en el exterior. Hoy el 20% de la población cubana vive en el exterior. Los cubanos carronautas son cubanos que idearon hacer flotar un carro, el camionauta, un camión para escapar de Cuba, simplemente, para vivir en libertad. Casos como este pues, nos indican el desespero del pueblo de Cuba, donde el cubano se ha escapado ya no solamente en un camión o un carro que flote o en una balsa improvisada, se ha escapado en el tren de aterrizaje de los aviones y han perecido congelados o se han caído desde las alturas y han perecido destrozados. Se han escapado hasta en una caja de paquetes de la compañía DHL por tratar de llegar a la libertad. Así que todas estas cosas tristemente han sucedido en nuestro país
Y los carronautas y los camionautas, gente por las cuales nosotros, el Movimiento Democracia, luchó en corte para que no lo repatriaran en Cuba, y gracias a Dios, o a Cuba, y gracias a Dios hoy viven en libertad, gracias también a un grupo de abogados muy especiales que gratuitamente luchó por ellos con nosotros en corte, y ganamos ese pleito al gobierno de los Estados Unidos. El Movimiento Democracia ha tenido varios pleitos con el gobierno de los Estados Unidos y varios acuerdos negociados con ellos producto de estas contiendas de la lucha cívica no violenta. Cuando nos han confiscado los barcos y hemos llevado a corte y hemos ganado. Cuando ellos nos han llevado acusados a las cortes por entrar en nuestras aguas, las aguas de todos los cubanos, donde ni el régimen de Cuba ni el gobierno de los Estados Unidos deben tener autoridad para decirle a un cubano que no puede entrar en su país, en sus aguas. Y nos han encausado en ese caso y le ganamos ese caso. Y en otros casos hemos llegado a acuerdos, como fue cuando nos incautaron el barco Derechos Humanos cuando íbamos rumbo a Cuba para tratar de desembarcar pacíficamente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando el doctor Oscar Elías Vicente estaba haciendo una manifestación en el Parque Butari, y ellos nos llevaron a corte, nos acusaron ante los jueces, nos quitaron el barco, Derechos Humanos, y yo hice una huelga de hambre. El gobierno abrió un diálogo con nosotros, logramos que nos devolvieran el Derechos Humanos, aunque tiene una restricción de que no puede viajar más cerca de 15 millas de las costas de Cuba. Así que, respondiéndote, los camionautas, los carronautas son parte de unas distintas campañas que ha lanzado el Movimiento Democracia defendiendo los derechos de los cubanos. ¿Cómo fue el caso de los balseros del puente? Los balseros del puente era un grupo de 15 personas que salieron de Cuba buscando libertad, llegaron a un puente que pensaron que era parte de los Estados Unidos, desembarcaron ese puente, y cuando se dieron cuenta ese puente estaba cortado en los dos extremos. Era el viejo puente de las 7 millas. El gobierno de Estados Unidos lo recogió de ese puente y lo envió a Cuba diciendo que ese puente no era parte de los Estados Unidos. Disculpe que lo interrumpa, yo sé que no es usted, pero es un puente que está en aguas de Estados Unidos. Es un puente que está en aguas de Estados Unidos, eso mismo le dijimos a Rubén nosotros. Lo llevamos, fuimos a la corte con un recurso, yo hice una huelga de hambre inmediatamente para llamar la atención acerca de ese proceso, y los abogados nuestros llevaron el caso a corte y el juez dictaminó que el gobierno negociara con nosotros, y el caso terminó en que el gobierno de Estados Unidos emitió 15 visas para que esos cubanos regresaran nuevamente acá a los Estados Unidos. Así que esa jornada la ganamos, pero tristemente el régimen de Cuba no dejó salir a sus cubanos. Tuvieron que irse en una balsa posteriormente, y esa vez sí llegaron a tierra de los Estados Unidos. ¿Qué futuro avisora para Cuba? ¿Inmediato no? ¿Es optimista o pesimista con respecto a este? La libertad de Cuba descansa enteramente en la voluntad de los cubanos, en que el cubano desarrolle una condición de ciudadano de conciencia, el cubano despierte, que el cubano se informe y que el cubano tenga métodos o mecanismos de comunicación. El cubano ya ha probado en reiteradas ocasiones su deseo de quitarse de encima esa tiranía. Lo ha hecho en diferentes maneras, desde el éxodo de Camarioca, el éxodo del Mariel, el éxodo del 94, el éxodo a través de la Embajada del Perú, todo lo otro que sabemos de los miles y miles de personas, hasta 1 millón, casi 2 millones de personas que han salido huyendo de esa dictadura. Pero lo que más nos entusiasma a nosotros es que hay un movimiento cívico no violento dentro de Cuba que está creciendo exponencialmente, que utiliza la lucha cívica no violenta, que es el propio régimen el que indica cuánto miedo le tiene a ese movimiento cuando los agrede tan brutalmente para que no crezcan, y ese movimiento a pesar de eso sigue creciendo. No importa si los encarcelan, no importa si golpean a las mujeres, no importa lo que hagan, sigue creciendo ese movimiento dentro de Cuba. Y además de eso, los cubanos ya protestan en las colas, ya los cubanos están cansados de ese régimen. El momento va a llegar en que un policía va a cometer un acto de eso brutal que cometen los tiranos de cuando en cuando, o un opositor hace algún gesto simbólico que inspira a la población, o un ciudadano de a pie, un ciudadano de conciencia,
nos convoca un día a todos a simplemente caminar, y ese día comienza todo el mundo a hacer lo mismo, y ese día nos damos cuenta que somos un ejército que ya estamos armados y que el arma de nosotros no es un cañón, no es una bomba, que es la dignidad humana y que esa arma es invencible porque es hecha por Dios. Y cuando todos a la vez ejerzamos esa arma poderosa, la pongamos, empuñemos esa arma, entonces hasta ese momento dura ese régimen dictatorial que ha imperado en Cuba. Todas las tiranías cavan su tumba con su propia opresión, y el régimen de Cuba se ha empeñado en cavar las de ellos muy profundo. El Movimiento Democracia cuenta con una cuadrilla de aviones y una flotilla. ¿Cómo logró hacer esta flotilla y en qué trabaja usted actualmente? Bueno, la flotilla la adquirimos dos barcos, el barco Democracia, el barco Derechos Humanos, con un esfuerzo tremendo de mucha gente que nos ayudó y de nosotros también, nuestro propio esfuerzo. Los aviones son de los pilotos voluntarios, no son del Movimiento Democracia. Los pilotos brindan esos aviones para ir en las flotillas y en las actividades que nosotros hacemos. Yo desde toda mi vida, desde que llegué aquí, desde que tenía 13 años, trabajo. Me gano mi sustento con el sudor de mi frente y de eso ayuda mi lucha. Yo llevo 16 años trabajando en una compañía que fabrica edificios para personas de bajos ingresos, una compañía privada. Trabajo, puedo decir 24 horas porque estoy en llamada 24 horas, aparte del tiempo de 8, 9, 10 horas que trabajo diariamente, pero lo hago con mucho orgullo, y de eso, del sustento que me gano con mi sudor, pues de ahí yo doy dinero para la lucha por la libertad de Cuba, para ayudar a arreglar estos barcos, para el petróleo, como lo hacen cada uno de mis compañeros que están aquí hoy y muchos otros que no están aquí. Cada uno de nosotros ponemos nuestro aporte para ir con las flotillas. Nosotros no aceptamos dinero en ningún gobierno, nosotros no aceptamos los grants americanos, no los queremos, gracias, pero no los queremos. Nosotros no aceptamos ningún tipo de ayuda que no sea íntegra y que no sea de la gente que trabaja y que quiere ver libre a su patria. Así que todo lo que hacemos y todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy ha sido de nuestro sudor y del sudor de aquellas personas que poquito a poco nos han ido ayudando para realizar todos estos empeños de las muchísimas jornadas que hemos hecho en todos estos años de existencia del Movimiento Democracia. ¿La flotilla Democracia ha sufrido alguna vez atentados? Bueno, hemos sufrido infiltraciones, por ejemplo, los 5 espías. René González llegó a ser subdirector del Grupo Aéreo Democracia, uno de los 5 espías. Los otros espías también estaban infiltrados en las flotillas. Hemos sufrido, nos han golpeado con las torpederas del régimen de Cuba cuando entramos en aguas cubanas, en nuestras aguas, pacíficamente, con flores en las manos para recordar a los niños de Remolcado el 13 de marzo. Nos han tirado con la intención obviamente de matarnos, y sí hemos sufrido todo eso. Pero mira, nada de eso duele tanto como pensar que 55 años después todavía el régimen que mata niños, que encarcela a mujeres y hombres, que divide familias y que priva al cubano de sus sueños de libertad, está en el poder con la capacidad de seguir haciendo esas cosas. Así que no importa cuántas veces nos tiren, hasta si nos matan un día, nosotros todavía vamos a seguir luchando, y si de la tumba se puede luchar, desde la tumba vamos a seguir luchando. Me gustaría que me hablara un poco del Movimiento Democracia. ¿Qué es realmente? Si yo pudiera describir de alguna manera el Movimiento Democracia, quisiera hacerlo no en términos políticos. El Movimiento Democracia lo vemos nosotros como un movimiento de conciencia nacional, como una expresión del alma del ser humano en busca de libertad. La libertad no tiene un matiz político, no tiene una ideología, no es de derecha, no es de izquierda, no es de poderosos, no es de pobres. Cuando la libertad se alinea con cualquiera de estos, ya no es libertad, se ha comprometido. La libertad también tiene que ir apareada de la justicia social. No puede haber libertad si no hay pan, si no hay trabajo, si no es remunerado adecuadamente el trabajo, si no hay derecho del obrero, si no hay derecho inclusive del empresario.
no puede haber una libertad completa si el ser humano no se siente en su país que tiene esperanza. Yo pienso que hay solamente un criminal mayor que el que mata a un ser humano, y es el que le mata la esperanza a un pueblo. Al pueblo de Cuba, el régimen, desgraciadamente, de los hermanos Castro, le ha matado la esperanza. Y lo que busca el movimiento Democracia es revivir esa esperanza en el alma de los cubanos y contribuir sin despedazarnos al cambio hacia la democracia a través de ese instrumento maravilloso que es la no violencia y a través del alma nacional cubana. Y en eso sí tenemos mucha fe y además mucho convencimiento de que eso puede lograr.